le voy a hablar sobre qué es la biela. El término se utiliza para nombrar al objeto que permite la transformación de un movimiento de rotación a un movimiento de vaivén o viceversa. Como vemos aquí la biela, en la parte superior tenemos la cabeza de biela y en la parte inferior tenemos el pie de biela. Ya. Entre más fisura tenga la biela, es mayor posibilidad de romperse. ¿Para qué sirve la biela en el motor? Se encarga de transmitir la presión que producen los gases sobre el pistón hacia el cigüeñal. A medida que el cigüeñal gira, el pistón va a subir y a bajar, golpeando al árbol de leva. En vista de la forma transversal o perfil de biela, tienen forma de H o de I, o de un signo más. En la industria automotriz, todas son fabricadas por forjas, aunque ciertos fabricantes las confeccionan por mecanismo. ¿Cómo funciona la biela en un motor? Bueno, se encuentran divididas en tres secciones. Tenemos el pie, el cuerpo y la cabeza. Como primer punto tenemos el pie. Es el extremo unido al bulón del cigüeñal. Es el más pequeño de esta pieza. Como la pieza de la biela se denomina ojo pequeño de la biela. Y en el casquillo de la biela es el pistón que está unido al pie de la biela mediante el bulón del pistón. Como vemos, el pie es la que une al pistón. Segundo, tenemos el cuerpo. Cuerpo es la parte central, la que soporta casi todo el esfuerzo, pero por mantenerse en movimiento continuo, esta debe ser ligera. Está construida en forma de doble T. Cabezal. Extremo unido al cigüeñal. Se divide en dos partes o mitades, unidas al cuerpo, y otra llamada sombrerete. Está separada del cuerpo, entre ambas se encuentra lo que es un casquillo cojinete, el cual abraza la muñequilla del cigüeñal. Eso quiere decir, la cabeza del pistón, esta tiene dos uniones. Aquí lleva un cojinete y lleva pernos para chocar al cigüeñal y para cumplir su función de movimiento. Materiales de la biela de un motor. Se fabrican en acero. En el caso de los motores de combustión interna de los autos convencionales, y por otro lado, hay motores de alta gama como los carros de competición, con los que se utilizan bielas de titanio o de aluminio. Tipos de biela. De acuerdo a la forma de la cabeza fija y a cómo se une con ella el sombrerete, hay dos tipos de biela. Lo que es enteriza, lo que es el conjunto como tal cual del cigüeñal y de la biela, el cual no suele desarmarse o desmontarse, y tampoco presenta lo que es un sombrerete. Enteriza, conjunto como tal del cigüeñal y de la biela, que suele no desmontarse y tampoco presenta sombrerete, aunque sí puede hacerse porque el cigüeñal se puede retirar en lo que son las muñequillas. Voy a hablar sobre la manivela. Es un elemento de un mecanismo de transmisión de movimiento que consiste en una barra fijada por un extremo y accionada por otra con un movimiento de rotación. Esta es una pieza normalmente de hierro compuesta de dos ramas. La primera, una de las cuales que se fija por un extremo, se fija al eje o a una máquina, o también se puede fijar a una rueda, entre otras. La otra se fija o es utilizada de modo como mango, que sirve para hacer girar al eje, la máquina o la rueda. La manivela también puede servir para efectuar la transformación inversa del movimiento circular en movimiento rectilíneo, cuando se incorporan varios movimientos a este. Este se denomina cigüeñal. La ecuación de equilibrio de una manivela es movimiento igual a distancia por fuerza. El esfuerzo que transmite una manivela cumple la ecuación de equilibrio de las palancas y que se ve en cada uno de los lados de igualdad. Esto obtiene un valor que resulta de multiplicar con fuerza a distancia
del punto de giro. Este proceso se denomina movimiento. Hay varios tipos de manivela, como la manivela de pie impulsada, que como por ejemplo la vemos en el plato que lleva una bicicleta de pedal. A continuación les voy a hablar sobre manivela de propulsión, sacapuntas de lápiz mecánico, carrete de la pesca y otros carretes para cables, alambres, cuerdas, etc. Ventanilla del coche accionado manualmente. El conjunto de manivela la que se acciona un trique a través de sus mangos. Sistema de biela y manivela. Este es el sistema mecánico interno principal del motor. Es la interfaz entre la energía liberada de la combustión del combustible y la energía mecánica resultante. Caña de pescar. Gira la manivela, gira el carrete y así suelta o enrolla la cuerda de la caña de pescar. Gato mecánico. En este caso, al girar la manivela, gira la tuerca que actúa como elemento motriz, a la vez que avanza por el tornillo linealmente de forma que se cierran las barras articuladas que levanta un automóvil. Por ejemplo, podemos decir cuando vamos a cambiar la llanta a un automóvil. En el siguiente paso nos tocó hablar sobre el motor de combustión interna. Para definir lo que es un motor de combustión interna tenemos que saber que es una energía combustible que se convierte en energía mecánica. Los motores más utilizados son de 2 tiempos y de 4 tiempos. Las piezas que conforman este motor son cilindro y pistón, biela y manivela y el juego de válvulas. Como siguiente punto tenemos el primer tiempo, que es la admisión. En la admisión queda el eje del pistón se mueve para abrir las válvulas e ingresar el fluido que sería en este caso gasolina mezclado con aire para que produzca la chispa. El fluido proviene del carburador. Como segundo paso es el segundo tiempo, que es la compresión. En la compresión se cierran las válvulas de la admisión para generar que el líquido ascienda, generando una presión que llega a la bujía y esta alcanza 40.000 voltios para generar una chispa. Para finalizar nuestra exposición, yo voy a hablar sobre los dos últimos tiempos de un motor de combustión interna. Pero antes de eso, quiero nuevamente refrescar un poco lo que dijo mis compañeros. La biela y manivela son los elementos fundamentales en un motor de combustión interna. Pues la biela es el principio de funcionamiento de un motor, como también es el principio de transformación de energía térmica a energía mecánica. Bueno, vamos a proceder a ver un video sobre los 4 tiempos en un motor de combustión interna. Pues vamos a ver cómo la biela, como lo dije, es un elemento muy principal del motor. El movimiento de ella es longitudinal, pues pasa a ser un movimiento circular en donde le da movimiento también al cigüeñal. Vamos a ver los 4 tiempos de combustión interna, ya que la biela es utilizada en diferentes aplicaciones industriales. Y hemos querido presentarles lo que es en un motor. Vemos que la biela tiene un movimiento longitudinal. Al bajar el pistón, vemos que hace un movimiento circular y ese movimiento circular hace que el cigüeñal también empiece a dar vueltas.
mientras el pistón sube y baja. Ahora vamos a ver la explicación de los 4 tiempos. Son 4 tiempos: tiempo de admisión, compresión, explosión y expulsión. En el tiempo de admisión, que es el primer tiempo, vemos que se abre una válvula en el cual ingresa el combustible y aire. Rápidamente pasa el segundo tiempo, en donde el pistón asciende y todo este material es comprimido. Esto genera unas chispas. Nuevamente el pistón desciende, se abre una válvula para que pueda desfogar todo el aire quemado de la explosión. Así es como la biela es un elemento muy principal de un motor, porque hace que se produzcan estos 4 tiempos en un motor de combustión interna. Vamos a ver de una forma más rápida los 4 tiempos. Y esto es lo que permite el desplazamiento de un automóvil. Vemos cómo rápidamente se abre la válvula de expulsión. Y así es como damos finalizado nuestra explicación sobre las bielas y manivelas y un ejemplo de motor de combustión interna de un automóvil.